¿Alguna vez te has detenido en medio del ajetreo de tu vida, en un raro momento de silencio, y has sentido una extraña disonancia? Una sensación sutil pero persistente de que, a pesar de todos tus esfuerzos, algo no encaja. No es algo que puedas señalar fácilmente. Tienes un trabajo, una familia, pagas tus cuentas. Te consideras una persona de fe, oras, intentas hacer lo correcto, lees las escrituras, sigues las reglas, o al menos la mayoría de ellas. Pero aún así, hay un techo de cristal invisible que parece limitar tu crecimiento, no solo en lo financiero, que es lo más obvio, sino en algo mucho más profundo. Una limitación en tu paz, en tu alegría, en la sensación de propósito y conexión con lo divino. Es como si estuvieras sintonizando una estación de radio y solo pudieras captar una señal débil, llena de estática. Sabes que hay una melodía clara y hermosa transmitiéndose, pero por alguna razón no puedes sintonizarla. Has buscado respuestas. Has leído libros, has escuchado sermones, has asistido a seminarios. Te han dado muchas claves. Ten más fe, ora con más fervor, declara la victoria, trabaja más duro. Y lo intentas. Realmente lo intentas. Pero la estática continúa. El techo permanece. Esta frustración silenciosa es el secreto no confesado de millones de personas de fe en todo el mundo. Y es una tragedia, porque la vida abundante de la que hablan las Escrituras no debería ser una señal débil y lejana, debería ser la música de fondo de nuestra existencia. ¿Y si te dijera que el problema no es tu fe, ni la intensidad de tu oración, ni la sinceridad de tu corazón? ¿Y si el problema fuera un principio fundamental, una ley espiritual tan antigua como las colinas, que opera constantemente en el universo y que has estado ignorando o, peor aún, aplicando de manera incorrecta? Un principio que no fue inventado por ninguna iglesia, ni por ningún pastor o predicador. Un principio que precede a la ley misma, que fue descubierto por los patriarcas en momentos de profunda revelación personal. Un código de honor entre el Creador y sus criaturas que, cuando se entiende y se practica correctamente, alinea todo tu ser con el flujo de la provisión y la bendición del cielo. Este código es tan poderoso que su correcta aplicación puede desmantelar ese techo de cristal, ladrillo por ladrillo. Y su mala aplicación, o su aplicación bajo motivaciones equivocadas, es la razón por la que tantos se sienten estancados, frustrados e incluso manipulados. Hoy, vamos a embarcarnos en una expedición arqueológica del espíritu. Vamos a excavar a través de las capas de tradición, de dogmas religiosos, de malas interpretaciones y de abiertas manipulaciones que han cubierto este principio durante siglos. No te voy a dar una fórmula mágica de 3 pasos para hacerte rico. Eso sería un insulto a tu inteligencia y a la santidad de este tema. Lo que vamos a hacer es mucho más profundo. Vamos a rastrear el ADN de esta verdad hasta su origen más puro, hasta un encuentro en el desierto entre un patriarca y un sacerdote misterioso. Vamos a ver cómo esta revelación personal se convirtió en una ley nacional, no como una carga, sino como un sistema brillante de adoración y justicia social. Veremos cómo el mismo Mesías abordó este principio, no para abolirlo, sino para elevarlo a una dimensión del corazón que la ley por sí sola nunca podría alcanzar. Y, finalmente, te daré las herramientas para discernir por ti mismo cuando este principio sagrado se usa para liberar y cuando se usa para esclavizar. Este conocimiento puede ser la pieza que te ha faltado. La clave que abre la cerradura que ni siquiera sabías que estaba cerrada. Si algo de lo que he dicho hasta ahora resuena en lo más profundo de tu ser, si sientes un atisbo de esperanza de que finalmente puedes sintonizar esa melodía celestial con claridad, te invito a hacer algo muy simple pero muy importante ahora mismo. Antes de que vayamos más lejos, suscríbete a este canal y activa esa pequeña campana de notificaciones. Hazlo como un acto de fe, una declaración de que estás listo para recibir. Porque lo que estamos a punto de descubrir juntos en los próximos minutos no es solo información, es una invitación a una transformación. No querrás perderte ni una sola palabra. La primera pista en nuestro mapa del tesoro no se encuentra en un mandamiento, sino en un acto de gratitud de un hombre que, contra toda esperanza, ganó una batalla y en lugar de reclamar la gloria para sí mismo, eligió honrar a la fuente de su victoria. Quédate conmigo, porque la historia de Abraham está a punto de enseñarnos el primer paso para romper el techo. La verdad es más simple, más profunda y mucho más liberadora de lo que jamás te han contado.
Para encontrar la génesis de este código, debemos viajar 4000 años en el tiempo, a una tierra de polvo, estrellas y promesas susurradas por Dios. Nuestro protagonista es un hombre llamado Abraham, un nómada rico y poderoso a quien Dios había llamado a dejar su hogar para ir a una tierra desconocida. Su historia es la base de la fe para miles de millones de personas. Pero hay un episodio, registrado en el capítulo 14 del libro de Génesis, que a menudo se lee rápidamente, pero que contiene la semilla de todo lo que estamos explorando hoy. Es un momento críptico y poderoso. Abraham acaba de regresar de una guerra feroz. Su sobrino Lot había sido secuestrado, y Abraham, con solo 318 hombres entrenados de su casa, persiguió y derrotó a una coalición de 4 reyes poderosos. Fue una victoria militar milagrosa, contra todo pronóstico. Regresó no solo con su sobrino, sino con un botín inmenso, las riquezas de las ciudades que había liberado. En este momento de triunfo supremo, cuando podría haberse erigido como un rey conquistador, Abraham tiene un encuentro que cambiará el curso de la historia espiritual. En el valle de Sabe, que es el valle del rey, sale a su encuentro una figura envuelta en misterio. Su nombre es Melquisedec. La Biblia nos dice que era rey de Salem, la antigua Jerusalén, y, más importante aún, sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre aparece en la narrativa de la nada. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice más tarde que no tenía padre, ni madre, ni genealogía, que no tenía principio de días ni fin de vida. Es una figura de otro orden, un representante de una jerarquía celestial que existía mucho antes de que se estableciera el sacerdocio de Israel. Melquisedec trae pan y vino, un acto de comunión y bendición, y bendice a Abraham, diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano». Es un momento sagrado. Melquisedec redirige toda la gloria de la victoria de Abraham hacia Dios. Y es aquí donde ocurre el acto clave. La respuesta de Abraham es asombrosa por su espontaneidad y su significado. La Escritura dice simplemente: «Y le dio a Abraham los diezmos de todo». Detengámonos y absorbamos la profundidad de esto. No había una ley escrita que le dijera a Abraham que hiciera esto. El monte Sinaí y los 10 mandamientos estaban a siglos de distancia. No había un templo que mantener, ni una clase sacerdotal que sostener. No había ninguna presión externa. Nadie le pasó una canasta de ofrendas. Este fue un acto que brotó pura y directamente del corazón de Abraham. Fue una revelación en acción. Fue su forma no verbal de decir: «Melquisedec, reconozco la autoridad espiritual que representas. Y, Dios Altísimo, reconozco que esta victoria y todo este botín no vinieron de la fuerza de mi brazo, sino de tu mano. Tú eres el dueño de todo. Yo soy simplemente un administrador. Y para probarlo, para sellar este reconocimiento en el mundo físico, te devuelvo la primera y mejor porción, la 10ª parte, como un símbolo de que el 100% te pertenece a ti». Este no era un pago. Era una declaración de lealtad. No era un impuesto. Era un acto de adoración. Era un principio de honor. Abraham estaba honrando a Dios con sus posesiones. Años más tarde, vemos este mismo principio surgir de nuevo, esta vez en el nieto de Abraham, Jacob. Jacob está en el punto más bajo de su vida. Huye de su hermano Esaú, que quiere matarlo. Duerme solo en el desierto, con nada más que una piedra como almohada. Es en este lugar de desesperación y vulnerabilidad que tiene un encuentro divino. Sueña con una escalera que se extiende desde la tierra hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando. Dios se le aparece y le reitera las promesas que le hizo a su abuelo Abraham. Cuando Jacob se despierta, está lleno de asombro y temor. Reconoce que está en un lugar sagrado. Y en respuesta a esta revelación, hace un voto. Dice: «Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti». Una vez más, no hay ley. No hay obligación. Es una respuesta del corazón a la revelación de la gracia y la protección de Dios. Es una promesa personal de recordar siempre la fuente de su provisión. ¿Estamos viendo el patrón? Este principio no nació como una regla impuesta desde el exterior, sino como una respuesta que brota desde el interior. No comenzó como un mandamiento, sino como un compromiso.
No fue diseñado para ser una carga, sino un puente de confianza entre la humanidad y la divinidad, construido con la sustancia de nuestra propia provisión. Era un secreto de los patriarcas, una forma de caminar en una dimensión de honor y bendición. Pero como sucede a menudo con las verdades espirituales profundas, lo que comienza como una relación personal puede, con el tiempo, codificarse en una religión. Y ese es el siguiente paso en nuestro viaje. La revelación personal está a punto de convertirse en una ley nacional. Y en esa transición, se ganaron algunas cosas, pero también se corrió el riesgo de perder algo esencial, el corazón. Sigue conmigo, porque entender cómo y por qué se instituyó la ley nos dará la clave para no quedar atrapados en ella. Hemos establecido que el origen de este principio fue relacional, no legal. Fue un acto de honor de Abraham y un voto de gratitud de Jacob. Pero la historia de la redención da un giro monumental. 200 años después de que los hijos de Jacob descendieran a Egipto, sus descendientes se habían convertido en una nación de millones, pero eran esclavos. A través de una serie de eventos milagrosos, Dios los libera de la esclavitud bajo el liderazgo de Moisés. En el desierto, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con esta nueva nación de Israel. Les da la ley, la Torá, que no era solo un conjunto de reglas religiosas, sino una constitución completa para su sociedad. Era su sistema legal, su código civil, sus regulaciones sanitarias y su manual de adoración. Y dentro de este sistema integral, el principio espontáneo de la 10ª parte de los patriarcas se formalizó y se convirtió en un mandamiento nacional, el maaser o el diezmo. Ahora, para nuestra mentalidad moderna e individualista, la idea de un mandamiento puede sonar opresiva. Pensamos en ello como un impuesto divino, una carga financiera impuesta por un Dios exigente. Pero eso es ver la ley a través de una lente del siglo XXI, no a través de los ojos de un hebreo recién liberado. Para ellos, la ley era un regalo. Era la sabiduría de Dios para estructurar una sociedad justa, saludable y próspera, en marcado contraste con las culturas paganas y opresivas que los rodeaban. Y el sistema del diezmo no fue una excepción. No era un mandamiento arbitrario, era una pieza de ingeniería social y espiritual absolutamente brillante, con propósitos muy claros y prácticos. De hecho, había múltiples diezmos con diferentes funciones. El primero y más conocido era para el sostenimiento del personal del tabernáculo. Dios había apartado a una de las 12 tribus, la tribu de Leví, para el servicio sagrado a tiempo completo. Ellos eran los sacerdotes, los músicos, los maestros, los cuidadores del centro de adoración de la nación. A diferencia de las otras 11 tribus, a los levitas no se les dio una porción de tierra para cultivar y de la cual vivir. Su herencia, decía Dios, era el mismo. Entonces, ¿cómo sobrevivirían? El diezmo de las otras 11 tribus era la respuesta. Era el plan de Dios para asegurar que aquellos que ministraban al pueblo pudieran hacerlo sin tener que preocuparse por su sustento. Era la forma en que toda la nación participaba y apoyaba su vida espiritual colectiva. No era un pago a Dios, era una inversión en la infraestructura espiritual de su propia nación. Pero eso no era todo. Había un segundo diezmo, descrito en el libro de Deuteronomio. Este diezmo debía ser llevado a Jerusalén y consumido por la propia familia en una fiesta de celebración delante del Señor. Era un diezmo para la alegría. Imagínalo, era un ahorro forzoso divinamente instituido para las vacaciones familiares y las fiestas nacionales. Aseguraba que cada familia, sin importar cuán lejos viviera, tuviera los recursos para viajar a las fiestas sagradas, celebrar la bondad de Dios y construir un sentido de comunidad y unidad nacional. Dios estaba enseñando a su pueblo que la adoración no tenía por qué ser sombría y solemne, debía estar llena de gozo, comida y celebración comunitaria. Estaba invirtiendo en el bienestar emocional y social de su pueblo. Y luego, había un tercer aspecto de este sistema que revela el corazón de Dios por la justicia de una manera asombrosa. Cada 3 años, ese segundo diezmo no se llevaba a Jerusalén para una fiesta. En su lugar, se almacenaba en las ciudades locales y se usaba para crear un fondo de benevolencia. ¿Para quién era este fondo? La Biblia es muy específica: para el levita, que no tenía tierra, y para el extranjero, el huérfano y la viuda. Era el sistema de seguridad social de Israel.
Era la forma en que Dios se aseguraba de que los miembros más vulnerables de la sociedad fueran cuidados, no como un acto de caridad al azar, sino como una parte integral del sistema económico y de adoración de la nación. Era justicia, no solo caridad. Al participar en el diezmo, cada israelita no solo estaba adorando a Dios y sosteniendo a sus ministros, sino que también estaba participando activamente en la erradicación de la pobreza dentro de su comunidad. Cuando lo vemos en su totalidad, el sistema del diezmo del Antiguo Testamento era una obra maestra. Sostenía la adoración, los levitas, fomentaba la comunidad, las fiestas y defendía la justicia, el cuidado de los pobres. Era la forma en que la teología de Israel se manifestaba en su economía. Era un recordatorio constante de que todo lo que tenían era un regalo de Dios y que venía con la responsabilidad de cuidar de la casa de Dios y de la familia de Dios. Era un sistema diseñado para la bendición, la estabilidad y la equidad. Sin embargo, el mejor sistema del mundo solo funciona si la gente participa. Y la naturaleza humana, lamentablemente, tiende a la deriva, al olvido y al egoísmo. ¿Qué sucede cuando un sistema tan hermoso comienza a desmoronarse por la negligencia del pueblo? La respuesta viene del último profeta que habló antes de un largo y oscuro silencio, y sus palabras resuenan con una advertencia y una promesa que a menudo se citan, pero rara vez se entienden en su contexto completo. Quédate conmigo, porque estamos a punto de escuchar un diagnóstico divino que es tan relevante hoy como lo fue hace 2400 años. Imagínate la escena. Han pasado siglos desde que se dio la ley en el Sinaí. Israel ha tenido reyes y profetas, ha experimentado avivamientos y ha sufrido exilios devastadores. Ahora, un remanente ha regresado a Jerusalén desde Babilonia. El templo ha sido reconstruido, pero es una sombra de su antigua gloria. La pasión espiritual se ha enfriado y se ha convertido en una rutina religiosa vacía. La gente cumple con los rituales externamente, pero sus corazones están lejos de Dios. Están desilusionados, cínicos. Se preguntan, ¿de qué sirve servir a Dios? Es en este clima de apatía espiritual y crisis de fe que Dios levanta al último profeta del Antiguo Testamento, un hombre llamado Malaquías. Su nombre significa mi mensajero, y tenía un mensaje directo y confrontador de parte de Dios para el pueblo. El libro de Malaquías está estructurado como una serie de disputas. Dios hace una declaración, el pueblo responde con una pregunta cínica, y Dios refuta su cinismo con la verdad. Y en medio de este diálogo tenso, llegamos al capítulo 3, donde Dios lanza la acusación más incendiaria de todas. Comienza con una pregunta que debería haberlos dejado sin aliento: ¿robará el hombre a Dios? Es una idea absurda. ¿Cómo puede una criatura finita y mortal robar algo del Creador omnipotente que es dueño del universo y de todo lo que hay en él? Es como si una gota de agua intentara robar el océano. Pero antes de que puedan siquiera procesar la pregunta, Dios mismo la responde con una especificidad devastadora: pues vosotros me habéis robado. El pueblo, en su ceguera espiritual, responde con su típica actitud defensiva: ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta de Dios es el golpe de gracia: en vuestros diezmos y ofrendas. Debemos entender por qué el lenguaje es tan fuerte. Dios no está teniendo un ataque de ira por una deficiencia en su presupuesto celestial. A él no le falta nada. Lo llama robo porque el pueblo, al retener el diezmo, estaba violando fundamentalmente su relación de pacto con él y desmantelando la sociedad justa que él había diseñado. Piénsalo. Cuando retenían el diezmo de los levitas, los sacerdotes y ministros se veían obligados a abandonar sus deberes en el templo para ir a trabajar a sus propios campos para poder alimentar a sus familias. Como resultado, el centro de la vida espiritual de la nación, el templo, caía en el abandono. Estaban robando la adoración de la nación. Cuando retenían el diezmo trienal para los pobres, los huérfanos, las viudas y los inmigrantes se quedaban sin la red de seguridad que Dios había tejido en la tela misma de su economía. Estaban robando la dignidad y el sustento de los más vulnerables. Estaban robando la justicia de la tierra. Al retener el diezmo, no solo estaban desobedeciendo un mandato, estaban expresando una profunda desconfianza en Dios. Estaban diciendo con sus acciones: Dios, no creemos que realmente nos proveerás. Tenemos que cuidar de nosotros mismos primero. Nuestra seguridad está en lo que podemos acumular, no en tu fidelidad.
Estaban robando a Dios la confianza y el honor que le debían como su proveedor. Es en este contexto de robo, de decadencia social y de profunda desconfianza que Dios lanza uno de los desafíos más extraordinarios de toda la Biblia. No es una amenaza, es una invitación. Es una oportunidad para que el pueblo revierta el rumbo. Dice: «Traed todos los diezmos al alfolí, el almacén del templo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Esta es la única vez en la Escritura donde Dios le dice a su pueblo: «Pruébenme». Es un llamado desesperado de un padre a sus hijos descarriados. Les está diciendo: «Miren, nuestro pacto está roto por su desobediencia. Pero les doy una manera de arreglarlo. Den un paso de fe. Vuelvan a alinear su economía con mis principios. Cuiden de mi casa y de mi gente, y vean si no respondo con una generosidad que excede su imaginación». Para una sociedad agraria, la imagen de abrir las ventanas de los cielos significaba lluvia en el momento adecuado, cosechas abundantes, protección contra las plagas. Significaba prosperidad y seguridad. Dios estaba prometiendo sanar su economía si ellos sanaban primero su obediencia. Este pasaje es, sin duda, uno de los más poderosos de la Biblia sobre el dar. Pero también es, trágicamente, uno de los más abusados en la era moderna. Se ha arrancado de su contexto del pacto con Israel y se ha convertido en una fórmula universal de dar para recibir. Se ha usado como un garrote para hacer sentir culpable a la gente, amenazándolos con una maldición si no diezman, ignorando que los creyentes en Cristo han sido redimidos de la maldición de la ley. Ha sido el texto de prueba para una teología que trata a Dios como un socio comercial en lugar de un padre soberano. Entender el verdadero mensaje de Malaquías es crucial para protegernos de esta manipulación. Él estaba llamando a una nación en un pacto específico de vuelta a la obediencia del pacto. No estaba estableciendo una ley transaccional para todas las personas en todos los tiempos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo cambia todo esto con la llegada de aquel que cumplió la ley? Después de 400 años de silencio profético después de Malaquías, una nueva voz resonaría en el desierto, preparando el camino para el Mesías. Y él tendría algo muy específico que decir sobre este asunto. El telón cae después de Malaquías y durante 400 largos años, el cielo permanece en silencio. El pueblo de Israel vive bajo el dominio de imperios sucesivos, aferrándose a las promesas de un Mesías venidero. Luego, en la plenitud de los tiempos, Dios irrumpe en la historia humana de la manera más íntima posible, en la persona de su Hijo, Jesús. Con su llegada, todo cambia. Se inaugura un nuevo pacto, una nueva forma en que Dios se relaciona con la humanidad. Un pacto ya no basado en la obediencia a una ley externa, sino en la transformación de un corazón interno a través de la fe en Él. Esto nos lleva a la pregunta más crucial y debatida de nuestro tema: ¿qué sucede con el mandamiento del diezmo del Antiguo Testamento bajo este nuevo pacto? ¿Es una ley que continúa obligando a los cristianos, o es parte del antiguo sistema que fue cumplido y trascendido en Cristo? Esta pregunta no es meramente académica, afecta directamente nuestra billetera, nuestra adoración y nuestra comprensión de la gracia. Para responderla, no podemos confiar en las opiniones de los hombres, debemos ir directamente a las palabras del Maestro mismo. Sorprendentemente, Jesús habla muy poco sobre el diezmo. En los 4 evangelios, solo hay una mención significativa, pero es increíblemente profunda y reveladora. Se encuentra en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, en medio de una de las críticas más feroces que Jesús jamás haya pronunciado contra los líderes religiosos de su época, los escribas y fariseos. Estos hombres eran la personificación de la religión externa. Eran impecables en su observancia de los detalles más minuciosos de la ley, pero sus corazones estaban llenos de orgullo, hipocresía e injusticia. En este contexto, Jesús declara: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Analicemos esta declaración. Los fariseos eran diezmadores de calibre olímpico. Su devoción a la letra de la ley era tan extrema que contaban las hojas de las hierbas en sus pequeños huertos para asegurarse de dar exactamente el 10% a Dios.
Desde una perspectiva puramente legal, eran perfectos. Nadie podría acusarlos de robar a Dios como en los días de Malaquías. Pero Jesús no los aplaude, los condena. ¿Por qué? Porque su obediencia era una cáscara vacía. Estaban tan obsesionados con la aritmética de la religión que habían olvidado por completo el corazón de Dios. Diezmaban sus especias, pero en sus tratos comerciales, estafaban a los pobres, descuidando la justicia. En sus interacciones sociales, despreciaban a los pecadores y a los marginados, descuidando la misericordia. Y en su relación con Dios, confiaban en su propia justicia y rituales en lugar de tener una confianza genuina en Él, descuidando la fe. Habían convertido un acto potencial de adoración en una insignia de orgullo espiritual. Era un diezmo sin corazón, y para Jesús, eso era abominable. Pero la siguiente frase que pronuncia es la que contiene la clave de todo el debate. Después de reprenderlos por descuidar la justicia, la misericordia y la fe, Jesús añade, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Esta es una de las frases más importantes que Jesús dijo sobre el tema. No dijo, olviden el diezmo, es una ley anticuada y sin importancia. No abolió la práctica. De hecho, la afirmó. Al decir sin dejar de hacer aquello, reconoció que la práctica de dar la 10ª parte tenía su lugar. Sin embargo, la puso en su perspectiva correcta y radicalmente nueva. El diezmo no era el objetivo. La justicia, la misericordia y la fe eran el objetivo. El diezmo era, en el mejor de los casos, una expresión externa de esas realidades internas. Jesús estaba enseñando una lección de prioridades. Es como un hombre que pule meticulosamente los cubiertos de plata mientras su casa está en llamas. Jesús no dice que pulir los cubiertos esté mal, pero grita, apaga el fuego primero. Lo que Jesús está haciendo aquí es monumental. Está trasladando el foco de la obediencia del ámbito de la acción externa al ámbito de la motivación interna. Está diciendo que es posible ser un diezmador perfecto y tener un corazón que está a 1.000.000 de millas de Dios. Y, a la inversa, está implicando que un corazón que está verdaderamente lleno de justicia, misericordia y fe inevitablemente se desbordará en una generosidad radical y fiel. No estaba aboliendo el estándar, lo estaba elevando. Ya no se trata de cumplir con una regla del 10% para estar bien con Dios. Se trata de tener un corazón tan transformado por la gracia de Dios que la generosidad se convierte en una segunda naturaleza, en una respuesta gozosa. Si estás empezando a sentir el peso de la religión levantarse de tus hombros y la brisa fresca de la gracia comenzar a soplar, quiero invitarte de nuevo. Tómate un segundo para suscribirte a este canal. Es tu forma de decir sí a explorar más a fondo esta libertad. Porque lo que los apóstoles hicieron con esta enseñanza de Jesús en la iglesia primitiva no fue simplemente dar el 10%, fue algo mucho más explosivo y contracultural, algo que literalmente financió una revolución mundial de amor. La vida, muerte y resurrección de Jesús no fue el final de la historia, fue el comienzo de un movimiento. Después de su ascensión, el Espíritu Santo descendió con poder sobre sus seguidores en Jerusalén y nació la Iglesia. Este no era un nuevo edificio o una nueva institución religiosa, era una nueva comunidad, una familia de creyentes cuyo ADN espiritual había sido completamente reescrito por la gracia. Y una de las evidencias más inmediatas y dramáticas de esta transformación interna fue la forma en que manejaron sus posesiones materiales. Si la enseñanza de Jesús sobre el dar era como una semilla, entonces la iglesia primitiva, descrita en el libro de los Hechos, fue el primer brote glorioso de esa semilla. Y lo que vemos es una generosidad que va mucho más allá de cualquier ley o porcentaje. De hecho, la palabra diezmo rara vez se menciona en el contexto de la práctica de la Iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque para estos primeros creyentes, llenos de un amor fresco y abrumador por Cristo y por los demás, un simple 10% se habría sentido restrictivo. El estándar ya no era la ley, sino el amor sacrificial de Jesús en la cruz. El libro de los Hechos nos pinta un cuadro radical. Nos dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta no era una forma de comunismo impuesta por el gobierno. Era un comunitarismo voluntario impulsado por el amor. Continuaba diciendo, así que no había entre ellos ningún necesitado,
porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto es absolutamente revolucionario. La gente estaba vendiendo voluntariamente sus propiedades, sus activos de capital, para asegurarse de que nadie en su nueva familia espiritual pasara hambre o necesidad. No estaban preguntando, ¿cuánto es lo mínimo que debo dar para cumplir con mi obligación? Estaban preguntando, ¿qué necesidad veo en mi hermano, y cómo puedo usar los recursos que Dios me ha dado para satisfacer esa necesidad? El 10% se había convertido en el suelo, no en el techo. La generosidad no era un evento de una hora el domingo, era un estilo de vida de lunes a sábado. El apóstol Pablo, el gran teólogo y plantador de iglesias, tomó este espíritu de generosidad de la iglesia de Jerusalén y lo convirtió en una enseñanza práctica para las iglesias gentiles que fundó en todo el Imperio Romano. Sus cartas nos dan la teología más desarrollada del dar en el Nuevo Pacto. Al escribir a la iglesia de Corinto, que estaba reuniendo una ofrenda para ayudar a los creyentes que sufrían una hambruna en Judea, Pablo no les ordena dar el 10%. No los amenaza con la maldición de Malaquías. En cambio, apela a la gracia y establece principios eternos para el dar cristiano. En su primera carta, establece el principio de la planificación sistemática. Les dice, cada primer día de la semana, el día de la adoración cristiana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. El dar no debía ser una ocurrencia tardía o una respuesta emocional a un llamado conmovedor. Debía ser una disciplina deliberada, regular e intencional. Debía ser una prioridad apartada al comienzo de la semana. También establece el principio de la proporcionalidad, según haya prosperado. Esto es equitativo y lleno de gracia. No establece una cantidad fija o un porcentaje para todos. Reconoce que las situaciones financieras de las personas varían. Para la persona que gana mucho, dar el 10% puede no requerir ningún sacrificio o fe. Para la viuda con 2 monedas, dar un pequeño porcentaje podría hacerlo todo. El principio no es la igualdad de la donación, sino la igualdad del sacrificio. Damos en proporción a como Dios nos ha bendecido. Pero el principio más importante, el que resume todo el espíritu del nuevo pacto, se encuentra en su segunda carta a los Corintios. Allí escribe estas palabras liberadoras, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Analicemos esto. Como propuso en su corazón, el dar es una decisión personal y de conciencia entre el creyente y Dios, no una cifra dictada desde un púlpito. No con tristeza, no de mala gana, no sintiendo que te están quitando algo. Ni por necesidad. Esta palabra griega, anank, significa bajo coacción o por obligación. Pablo está diciendo explícitamente que el dar cristiano no debe ser motivado por la compulsión o la presión externa. Y finalmente, la razón, porque Dios ama al dador alegre. La palabra griega para alegre es hilaron, de donde obtenemos nuestra palabra hilarante. Dios se deleita, se ríe de gozo, por así decirlo, cuando sus hijos dan con una alegría exuberante y desbordante. ¿Por qué? Porque un dador alegre es un dador que entiende la gracia. Es alguien que da no para obtener algo de Dios, sino porque ya ha recibido todo en Jesús. El dar es una respuesta de adoración, no una transacción comercial. Este es el estándar del Nuevo Testamento, un dar planificado, proporcional, personal y alegre. Entonces, si este modelo es tan claro y tan liberador, ¿de dónde surgieron todas las tácticas de presión, las enseñanzas legalistas y las promesas exageradas que han causado tanta confusión y dolor? ¿Cómo se corrompió algo tan hermoso? Estamos a punto de examinar la anatomía de la manipulación espiritual para que puedas proteger tu corazón y tu billetera. Hemos trazado un camino glorioso, desde el honor de Abraham hasta la justicia social de la ley de Moisés, desde el enfoque en el corazón de Jesús hasta la generosidad alegre de la iglesia primitiva. El retrato bíblico del dar es uno de libertad, gozo y adoración. Es un reflejo del carácter de un Dios generoso. Sin embargo, para muchos, la experiencia en el mundo real de la enseñanza de la iglesia sobre el dinero se siente muy diferente. Se siente pesada, cargada de culpa, llena de presión y en sus peores formas, es francamente manipuladora. Debemos preguntarnos, ¿cómo ocurrió esta desconexión?
¿Cómo se secuestró un principio tan liberador? La respuesta yace en la infiltración de una mentalidad completamente ajena al Evangelio, una enseñanza que a menudo se conoce como la teología de la prosperidad o el Evangelio de sembrar para cosechar. En su esencia, esta teología reinterpreta la relación entre Dios y el hombre, convirtiéndola de una relación de pacto de gracia a una relación transaccional y comercial. Dios es presentado como un banquero cósmico o un socio de inversiones que está obligado a responder a ciertas leyes financieras. Tu ofrenda deja de ser un acto de adoración y se convierte en una semilla. Se te enseña que al sembrar esa semilla financiera en un ministerio, estás activando una ley espiritual que obliga a Dios a darte una cosecha, generalmente definida en términos de un retorno financiero multiplicado, 30, 60 o 100 veces tu inversión original. El lenguaje es el de los negocios, no el de la familia. Se habla de desbloquear, activar y reclamar tu avance financiero a través de tu donación. El enfoque se desplaza sutilmente de la gloria de Dios a la ganancia del hombre. No das principalmente para honrar a Dios o para promover su reino, das estratégicamente para mejorar tu propia situación financiera. Esta enseñanza es magistral en su uso de la manipulación psicológica, a menudo explotando las escrituras al sacarlas de su contexto. El desafío de Dios en Malaquías de «probadme ahora en esto» se arranca de su contexto del Pacto Nacional de Israel y se convierte en una garantía personal de que si diezmas, Dios te hará rico. La promesa de Jesús en Lucas 6, «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo», se aísla de su contexto inmediato, que trata sobre el perdón, el juicio y la misericordia hacia los demás, no sobre el dinero. La analogía agrícola de Pablo sobre sembrar y cosechar en 2 de Corintios 9, que se usa para ilustrar que la generosidad en la ofrenda para los pobres producirá una cosecha de justicia y acción de gracias a Dios, se reduce a una simple fórmula de causa y efecto para el enriquecimiento personal. Esta distorsión causa un daño espiritual inmenso de varias maneras. Primero, opera a través de la culpa y el miedo. Si estás pasando por dificultades financieras, se te dice directa o indirectamente que es porque no estás diezmando lo suficiente o no estás dando ofrendas sacrificiales. Se te dice que estás bajo una maldición o que has cerrado las ventanas de los cielos con tu robo. Esto te presiona a dar no por un corazón lleno de amor, sino por un corazón lleno de miedo, tratando de apaciguar a un Dios que parece enojado y reticente. Segundo, explota la codicia humana. Apela a nuestro deseo innato de obtener ganancias fáciles y rápidas. El Evangelio de la Cruz, que llama al autosacrificio, es reemplazado por un evangelio de autoenriquecimiento. La ofrenda se convierte en poco más que un billete de lotería espiritual, un medio para un fin egoísta. Tercero, y quizás lo más trágico, tergiversa por completo el carácter de Dios. Dios ya no es el Padre amoroso que da buenos dones a sus hijos porque los ama. Se convierte en una deidad caprichosa cuyo favor y bendiciones deben ser comprados con nuestras ofrendas. El amor de Dios se vuelve condicional a nuestro desempeño financiero. Y la cruz de Jesús, el máximo acto de dar de Dios sin esperar nada a cambio, queda marginada. Si podemos asegurar nuestras propias bendiciones a través de nuestras donaciones, ¿qué necesidad real tenemos de una gracia tan radical? Además, crea una teología elitista y cruel. Los ricos y prósperos son ensalzados como los gigantes de la fe, las pruebas vivientes de la bendición de Dios. Mientras tanto, los pobres, los que sufren, los que viven en naciones subdesarrolladas, son implícitamente juzgados como espiritualmente deficientes, carentes de la fe necesaria para desbloquear su prosperidad. Es una teología hecha por los ricos, para los ricos, que ignora el constante llamado de la Biblia a cuidar de los pobres y la advertencia de Jesús sobre el peligro espiritual de las riquezas. Rechazar esta teología manipuladora no es rechazar la generosidad. Es luchar por ella. Es rescatarla. Es purificar el acto sagrado de dar de las motivaciones tóxicas del miedo y la codicia. Es afirmar que damos no para que Dios nos ame, sino porque Él ya nos amó primero y lo demostró en la cruz. Entonces, ¿cómo podemos practicar una generosidad robusta, bíblica y que honre a Dios en un mundo lleno de estas distorsiones? La respuesta radica en construir sobre el fundamento correcto, en entender la razón más profunda y fundamental por la que fuimos creados para ser personas generosas. Y esa razón cambiará para siempre tu relación con todo lo que posees. Hemos realizado la demolición necesaria.
Hemos derribado los muros de la obligación legalista y hemos expuesto los cimientos podridos de la teología transaccional. Ahora, es tiempo de construir. Es tiempo de establecer el verdadero fundamento sobre el cual descansa toda la generosidad bíblica. Si no construimos sobre esta única y fundamental verdad, cualquier estructura de dar que levantemos, sin importar cuán impresionante parezca por fuera, eventualmente se derrumbará en legalismo o en egoísmo. ¿Cuál es esta piedra angular? ¿Cuál es el porqué definitivo que impulsa toda la economía de Dios? Es una verdad tan simple que un niño puede entenderla, pero tan profunda que podemos pasar toda una vida explorando sus implicaciones. Es esta: todo le pertenece a Dios. Esta no es una idea poética, es la declaración de propiedad más literal y absoluta del universo. El Salmo 24, versículo 1, lo establece de manera inequívoca: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Analicemos eso. El planeta mismo, con todos sus vastos recursos, desde el petróleo en las profundidades hasta los minerales en las montañas, le pertenece. La plenitud, todo lo que llena la tierra, cada planta, cada animal, cada ecosistema, es de su propiedad. El mundo, con todas sus sociedades, economías, inventos y artes, opera dentro de su creación. Y los que en él habitan, cada ser humano, desde el multimillonario en su yate hasta el niño en la aldea más remota, le pertenecen. Tu próximo aliento es un regalo de su gracia. La mente con la que estás procesando estas palabras es un préstamo de su infinita inteligencia. La energía en tu cuerpo para trabajar mañana es una concesión de su poder sustentador. Cuando esta verdad realmente se asienta en lo profundo de nuestro espíritu, provoca un cambio de paradigma cataclísmico. Nos damos cuenta de que no somos dueños de nada. Somos administradores. Somos mayordomos. Somos gerentes a quienes se les ha confiado la responsabilidad de administrar los recursos del verdadero dueño. Tu cuenta bancaria no es tuya, es de Dios. Tu casa no es tuya, es de Dios. Tu coche, tu talento, tu tiempo, tus ideas, todo es de Dios. Él te ha confiado estas cosas por un corto tiempo en esta tierra para que las administres para sus propósitos y su gloria. En el momento en que entendemos la mayordomía, la conversación sobre el diezmo y las ofrendas cambia por completo. Ya no se trata de ¿cuánto de mi dinero debo darle a Dios? La pregunta se convierte en ¿cuánto del dinero de Dios debo retener para mi propio uso? Es un cambio de 180 grados en la perspectiva. Desde esta posición de mayordomía, el acto de dar la primera porción, las primicias, adquiere un significado completamente nuevo y poderoso. Cuando traemos nuestro diezmo o nuestra ofrenda, no le estamos dando a Dios algo que Él necesita desesperadamente. No estamos pagando una factura. Estamos participando en un acto de adoración profundamente simbólico y práctico. Es nuestra forma de reconocer la realidad de su propiedad. Es una declaración de lealtad. Cada vez que recibimos nuestro ingreso, y antes de pagar cualquier otra cosa, apartamos la primera porción para el Señor, estamos haciendo una poderosa declaración espiritual. Estamos diciendo: Dios, reconozco que tú eres la fuente de este 100%. No fue mi jefe, no fue mi inteligencia, no fue mi trabajo duro en última instancia, fuiste tú. Y como un acto de adoración y confianza, te devuelvo esta primera y mejor porción como un recordatorio tangible para mí mismo de que todo te pertenece. Al darte esto primero, estoy declarando que mi confianza para el 90% restante no está en mi propia habilidad, sino en tu continua provisión y fidelidad. Este acto regular de dar primero es una disciplina espiritual que rompe la espalda de la idolatría más grande de nuestra cultura, el materialismo y el dios del dinero, a quien Jesús llamó Mamón. Mamón nos susurra constantemente: tu seguridad está en tu saldo bancario. Tu valor está en lo que posees. Tu felicidad se encuentra en acumular más. Cada vez que damos generosamente, le estamos gritando a Mamón: eres un mentiroso. Estamos demostrando que nuestra seguridad no está en las riquezas, sino en Dios. Estamos encontrando nuestro valor no en nuestra posesión, sino en nuestra identidad como hijos de Dios. Estamos encontrando nuestra alegría no en acumular, sino en contribuir al reino. Es una terapia de choque espiritual que reconfigura nuestros corazones para que se parezcan más al corazón de Dios. Él es, por naturaleza, un dador.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Cuando nos convertimos en dadores alegres y constantes, comenzamos a reflejar el carácter de nuestro Padre. Nos alineamos con su naturaleza. No damos para ser bendecidos, damos porque ya hemos sido bendecidos con la bendición más grande de todas, la salvación a través de Jesucristo. Nuestra generosidad no es la causa de la bendición de Dios, sino el resultado de haber entendido su gracia. Es el desbordamiento de un corazón agradecido. Y esa es una motivación que nunca puede ser manipulada. Es pura, es sostenible y es la única que verdaderamente agrada a Dios. Hemos llegado al final de esta expedición, y es hora de reunir todos los hilos y tejer una conclusión clara y práctica. Hemos viajado desde el desierto con Abraham, presenciando un acto de honor que brotó de un corazón agradecido, estableciendo el principio de las primicias. Hemos estado en el monte Sinaí con Moisés, viendo cómo ese principio se convirtió en un sistema nacional brillante de adoración, sostenimiento ministerial y justicia social. Hemos caminado por las colinas de Galilea con Jesús, escuchándolo redirigir el enfoque de la ley externa a la condición del corazón, enseñándonos que la justicia, la misericordia y la fe son los verdaderos frutos, y que el dar es simplemente una de sus expresiones. Y hemos sido testigos del nacimiento explosivo de la iglesia primitiva, donde el amor radical por Cristo y por los demás resultó en una generosidad que superó con creces cualquier porcentaje, estableciendo un nuevo estándar de dar alegre, planificado y proporcional bajo la gracia. También hemos descendido a los valles sombríos de la distorsión, exponiendo cómo un principio tan sagrado puede ser torcido por la teología transaccional de la prosperidad, convirtiendo un acto de adoración en una inversión egoísta y usando la culpa y la codicia como herramientas de manipulación. Y finalmente, hemos vuelto a subir a la cima de la montaña de la verdad bíblica, estableciendo el fundamento inamovible de la mayordomía, que todo le pertenece a Dios y que nosotros somos sus administradores. Hemos redescubierto que nuestro dar no es un intento de pagar a Dios o de torcer su brazo para que nos bendiga, es un acto gozoso de reconocimiento, una declaración de confianza y una disciplina espiritual que nos libera del ídolo del materialismo. Así que, después de todo esto, volvemos a la pregunta fundamental que muchos de ustedes han tenido desde el principio. Como cristiano en el nuevo pacto, ¿debo diezmar? ¿Tengo que dar el 10% de mis ingresos a la iglesia? La respuesta, si has seguido este viaje, no puede ser un simple sí o no legalista. Esa es la pregunta equivocada. Esa es una pregunta del antiguo pacto. La pregunta del nuevo pacto, la pregunta que Jesús estaría más interesado en hacer, es, ¿a quién le pertenece tu corazón? Porque Él sabe que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La verdadera pregunta es, ¿has comprendido la abrumadora generosidad de Dios hacia ti en la cruz de Cristo y cómo está respondiendo tu corazón a esa gracia? Desde esa perspectiva, el diezmo puede ser visto no como una ley que te obliga, sino como una herramienta que te ayuda. Para muchos creyentes, el 10% es un punto de partida histórico y probado. Es una disciplina increíblemente útil. Es una rueda de entrenamiento para la generosidad. Establecer la práctica de apartar el primer 10% para el Señor puede ser una forma poderosa de poner en práctica el principio de la mayordomía, de honrar a Dios primero de manera consistente y de asegurarse de que la generosidad no se pierda en el ajetreo de los gastos mensuales. Puede ser un estándar maravilloso para aspirar y, para muchos, incluso superar. Si eliges adoptar el diezmo como tu disciplina personal de dar, hazlo con la comprensión correcta. No lo hagas para ganar el favor de Dios, ya lo tienes por la fe en Cristo. No lo hagas por miedo a una maldición, Cristo te ha redimido de la maldición de la ley. No lo hagas para hacerte rico, ese es el motivo de la codicia, no de la adoración. Hazlo como un acto de honor. Hazlo como una declaración de confianza. Hazlo como una expresión de gratitud. Hazlo con alegría. Hazlo con un corazón que dice, Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo. Este primer fruto es solo un pequeño símbolo de esa gran verdad. Al hacer esto, te unes a una historia de fe que se remonta a Abraham. Y descubrirás por ti mismo que el techo de cristal que sentías sobre tu vida no se rompe con una fórmula mágica, sino con un acto de entrega. Al entregar el control de la primera parte de tus finanzas, invitas a Dios a ser el Señor de todo. Y te abres a la verdad de las palabras de Jesús, que es infinitamente más bienaventurado dar que recibir.
No porque necesariamente recibirás más dinero, sino porque al dar, te vuelves más como Dios. Tu carácter se transforma. Tu corazón se expande. Y experimentas un gozo y una paz que el dinero no puede comprar ni la pobreza puede quitar. Este es el secreto. No una carga, sino una liberación. No una ley, sino amor. No manipulación, sino mayordomía. Es la invitación a participar con Dios en su misión de redimir y restaurar el mundo, usando los recursos que Él mismo te ha confiado. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha traído claridad o libertad a tu vida, este es tu momento para responder. Mi última invitación para ti es que te suscribas a este canal y compartas este video. Hay millones de personas atrapadas en la confusión sobre este tema. Al compartirlo, puedes ser parte de llevarles esta misma libertad. Juntos, podemos reclamar la belleza de la generosidad bíblica. Gracias por acompañarme en este viaje profundo. Que tu vida se convierta en un testimonio del gozo de un dador alegre.